No sé cómo empezar esto sin emocionarme, pero creo que lo más honesto es decir gracias. Gracias por estar aquí, gracias por hacer que este canal, que nació en silencio en medio de una tormenta, hoy tenga 1000 corazones latiendo al mismo ritmo. No saben cuánto significa esto para mí. Era 2020, la pandemia nos encerró, nos cambió, nos sacudió por dentro. Y ahí, entre tanto miedo e incertidumbre, algo empezó a moverse en mí. Miré mi entorno, mis recuerdos, mis preguntas sin responder. Y me di cuenta de que habían historias por contar. Historias que están ahí al costado mío, pero que yo mismo no conocía del todo. Así nació este canal. Desde Arequipa subí el primer video en agosto del 2021, con nervios, sí, pero también con una ilusión enorme. No sabía si alguien los vería, pero sí sabía que lo que hacía, lo hacía con el corazón. La vida me llevó luego a Mollendo. Nuevo lugar, nuevos rostros, nuevos silencios por escuchar. Pero la esencia siguió intacta. Descubrir lo cercano, sentir, entenderlo desde su historia, porque cuando uno conoce la historia de un lugar, también empieza a entenderse un poquito más. Cada video que subo no es solo un contenido, es un paso más en una búsqueda, una forma de conectar, de sanar, de hacer memoria. Y ustedes me han acompañado en cada paso. En este tiempo también he vivido pérdidas muy duras. Gala y Blacky son dos perritos que rescaté de la calle, que llegaron a mi vida cuando yo también me sentía un poco perdido. Y sin pedirme nada, me lo dieron todo. Amor, compañía, alegría, se convirtieron en mi motor de vida, en mis silencios compartidos. Hoy ya no están físicamente, pero siguen aquí, dentro de mí, en cada paso, en cada video, en cada lugar al que voy. Este canal también es para ellos. Entre la cámara, las historias, los viajes, también hay otra parte de mí que late fuerte: correr. Correr es para mí una forma de encontrar equilibrio, de vaciar la mente, respirar profundo y sentir que todavía hay cosas por las que vale la pena seguir.
Tal vez por eso a veces subo videos donde solo pienso, reflexiono, hablo de la felicidad, de lo simple, de lo pequeño, porque en un mundo tan lleno de ruido, aprendí que la felicidad no siempre grita, a veces susurra. Y está en esas pequeñas cosas que antes no valoraba tanto. Este canal no se construyó solo, hay muchas horas detrás de cada video. Noches sin dormir, caminatas con calor, cámaras que fallan, dudas que regresan. Pero nunca he sentido que sea una carga, porque lo que hago, lo hago con amor. Le dedico como mínimo 4 horas al día y lo seguiré haciendo mientras pueda, porque esto ya no es un pasatiempo. Es parte de mi vida. Y a veces cuesta que lo entiendan quienes te rodean. Pero uno aprende que no todo el mundo tiene que entenderte. Basta con que tú creas en lo que haces. Hoy somos 1000 personas que en algún momento se detuvieron a mirar lo que yo hacía y decidieron quedarse. 1000 almas, 1000 historias, 1000 palabras encendidas. Y yo siento que cada uno de ustedes es como un amigo, un compañero de ruta. Gracias por ver, por comentar, por compartir, por simplemente estar ahí. Este canal no sería nada sin ustedes. Y no lo digo por compromiso, lo digo porque lo siento. Gracias. 1000 veces gracias por hacerme sentir que esto vale la pena. Esto no es el final, es solo el inicio de una nueva etapa. Hay tanto por seguir mostrando, descubrir, aprendiendo. Espero que sigas ahí, acompañándonos. Si tienes un sueño, no lo sueltes. Aunque no te entiendan, aunque a veces duela, anda tras él. En los días de sol, en los días de lluvia también, porque los sueños no necesitan aplausos. Para ser válidos, solo necesitan amor, constancia y fe. Gracias por estar ahí, por acompañarme, por hacerme sentir que esto vale la pena, este camino no lo ando solo. Y de corazón, gracias por ser parte de esta aventura. ¡Woo!